Dios les bendiga, amados hermanos. Le damos gracias a Dios que nos permite en el día de hoy compartir su palabra. Invocamos en el nombre de Jesús, presencia del Espíritu Santo y su ayuda para que esta palabra corra. Gracias, Padre. Cristo Jesús. Amén. Hablaremos hoy de un texto de las Escrituras. Es bien corto. Creo que al final todos podremos repetirlo. Dice la Biblia en el Salmo 119, 165, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Hay muchas formas de saludarnos. La forma en que los pueblos se saludan habla mucho de su cultura, pero también hablan sobre la preocupación que tienen por el otro. Diferentes lugares, por ejemplo, lugares como Asia, las personas tienden a saludarse inclinando su cabeza hacia adelante. Eso significa respeto. Hay otros lugares que simplemente la gente se saluda con un ¿cómo estás? República Dominicana hace muchos años decían ¿cómo te amanece? Otras culturas como África, una tribu del norte de Sudáfrica, utiliza la expresión Sawubona, que significa nosotros te vemos, y la gente responde Sikona, que significa estamos aquí. Cuando a alguien le saludan de la manera de ¿cómo estás?, indica que esa persona tiene inquietud o le preocupa el cómo te ha ido. Cuando alguien te saluda y te dice ¿cómo amaneciste?, como decíamos aquí en República Dominicana hace 40 años, también indica preocupación por tu persona. Otros saludos no significan absolutamente nada. Por ejemplo, el simple hola viene de la costumbre de los anglosajones, los ingleses, que se saludan muy fríamente con un hi, 2 letras, hola. La palabra hola no indica preocupación por cómo está la otra persona, sino simplemente es una noticia de que aquí estoy y tú estás allí. Pero es importante que entendamos que otra forma de saludos sí indican preocupación por cómo está la persona. Cuando el cristiano dice Dios te bendiga, es un saludo que indica que deseamos que Dios prospere tu alma. ¿Y cómo se saluda el pueblo hebreo? Se saluda simplemente con una frase que significa la paz sea con vosotros. Es el término Shalom Aleichem. Cuando saludan de esa manera, están diciendo, me preocupa que Dios te bendiga. Me preocupa que seas prosperado. Me preocupa que Dios te ayude. Y la otra persona le responde diciendo Aleichem Shalom, que significa la paz sea contigo. La paz, el término Shalom que utilizan es mucho más que simplemente paz. Es un término que abarca muchísimas cosas. Hoy vamos a hablar de ese término. Vamos a hablar de cómo es parte de nuestras vidas. Vamos a hablar para que las personas entiendan cómo podemos recibir abundante shalom en nuestras vidas y cómo esas personas no tropiezan si hacen lo que la Biblia dice. Así que leeré otra vez el texto. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Lo primero es que hablaremos de ese adjetivo neutro, mucha. Esa palabra habla de abundancia, de calidad, de gran número, algo que es más que suficiente, habla de cantidad, habla de tamaño, habla de rango. Es maravilloso recordar que nuestro Dios hace todas las cosas en abundancia. De esa manera nos responde, de esa manera la Biblia nos habla. Jesús, cuando nos habló sobre la vida, dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús nos da calidad,
Jesús nos bendice generosamente. Para eso vino. La Biblia también enseña con respuesta a la oración, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. La oración, nuestra oración, cuando Dios nos responde, dice la Biblia igualmente que Dios responde con abundancia, da más allá de lo que entendemos, hace más cosas de lo que hemos pedido. Cuando habla de la salvación, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Aún esa renovación espiritual también es abundante. Nos damos cuenta que Dios es un Dios generoso, es un Dios liberal, es un Dios que da en forma sobreabundante. También otro ejemplo bíblico está en Santiago 1:5 cuando dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Nuestro Dios es un Dios espléndido. Es un Dios que no solo nos da y nos responde, sino que cuando lo hace con una mano abierta, amplia, para bendecirnos y para ayudarnos. Mucha paz, abundancia de paz. Y la palabra paz aquí es shalom. Esa palabra shalom significa sanidad, bienestar, seguridad, salud, prosperidad, contentamiento, tranquilidad. Por lo tanto, cuando una persona le dice shalom a una persona, lo que está diciéndole es que tengas bienestar, que tengas paz, que tu vida esté completa, que te sientas seguro, que te sientas próspero, que estés en salud, que estés contento. Es una palabra que indica todas estas cosas. No solo que no hay guerra, no solo que me siento tranquilo, sino que además Dios me ha rodeado de bendiciones. Es una expresión que incluye todas estas hermosas cosas. El hombre, dice aquí las Escrituras, mucha paz tienen los que aman tu ley. Esa abundancia de esa condición que hemos descrito, que es en forma grande, la tienen las personas, dice la Biblia, que aman tu ley. Permítame leer la Biblia en el Salmo 4 y verso 1 para que oigamos una oración, una alabanza de Rey David. Dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí, oye mi oración. La palabra ensanchar significa que Dios le abrió camino. Cuando estaba en tiempo de angustia, le buscó salida. Es que cuando uno está angustiado se siente encerrado, siente que no hay salidas, pero nuestro Dios siempre nos abre caminos y nos abre lugar y espacio para que sigamos adelante. Luego sigue diciendo el salmista, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. No hay duda de que hay opositores y no hay duda de que hay gente burlándose acerca de su fe. ¿Y cuál es la respuesta? En esa condición, ¿cuál es la respuesta del alma de este hombre ante Dios? Dice, tú diste alegría a mi corazón, mayor de los que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. Quiere decir que él tenía shalom, tenía contentamiento. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos. Aun cuando ellos estaban en abundancia, quizás yo tenía menos que ellos, pero yo tenía el shalom de Dios.
Luego añade, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y al término otra vez de Shalom, él dice, dormiré y me acostaré en Shalom. Quiere decir que en su estado de descanso estaba contento, estaba satisfecho, se sentía tranquilo, se sentía prosperado, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y uno se pregunta, ¿quién está más confiado? ¿El que duerme cuando no hay dificultades o el que duerme en medio de las dificultades? ¿Quién está más tranquilo? ¿El que descansa en medio de la guerra y de los peligros de la vida, o el que solo puede descansar cuando no hay peligros en la vida? Es importante que entendamos que ese shalom de Dios, que esa bendición de Dios, la tenemos en nuestras vidas, aparte de las circunstancias que nos puedan rodear. En una ocasión hubo una competencia artística. El tema era que alguien pintara sobre la paz. Al final quedaron solo 2 cuadros. Uno de los cuadros pintaba un valle hermoso, rodeado a la distancia de montañas altas, el cielo azul y un lago que invitaba al descanso. Todos pensaban que ese ganaría el premio. El otro cuadro se veía una tormenta, los cielos grises, se veía el reflejo de los relámpagos, un río con una gran corriente que parecía que todo lo arrastraba. Y cerca del río, una rama que se acercaba al río, y sobre esa rama, un ave había hecho un nido, y en ese nido estaban sus polluelos. Y el ave guardando tranquilamente a sus polluelos. Ese ganó el premio. Porque paz y el shalom de Dios precisamente es que a pesar de todas las circunstancias que nos rodean, podemos descansar en los brazos de Dios. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Y ahora nos dice las Escrituras que ese shalom, que esa paz, que esa prosperidad es posible para los que aman tu ley. Amar aquí en esta ocasión significa afecto, simple afecto. Pero ley en este texto es Torah. Y el Torah era el Decálogo, los primeros 5 libros de la Biblia, Pentateuco, específicamente los 10 mandamientos. Nosotros los cristianos tenemos toda una escritura mucho más completa que la que tuvo el rey David en sus manos. Pero Dios nos dice en su palabra, y el testimonio es que aquellos que aman los preceptos, el Torah, los que aman su palabra, van a disfrutar de esa abundancia de shalom. ¿Y quiénes son los que lo aman? Los que lo aman son esas personas que entienden que Dios es justo en sus caminos, justo en su revelación, que creen que sus promesas son verdaderas, que creen que la palabra es digna de ser obedecida, porque no podemos amar lo que no respetamos, no podemos amar aquello en lo que no creemos. Por eso dice el salmista, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. No es que leamos las Escrituras, sino que la amemos. Que no hay caminos más rectos que los que Dios ha revelado, que los que Dios ha enseñado. Por lo tanto, someto mi vida a las Escrituras. Algunas personas se someten a leyes
que no les gustan, pero no tienen otro remedio. Pues así se ha legislado en su país, se ha legislado donde ellos viven, y como se ha legislado de esa manera, pues tienen que someterse. Pero Dios nos ha dado una palabra que es maravillosa, que es perfecta, que nos ayuda, que nos bendice, que nos prospera, que nos guarda, que nos dirige, que nos libra del mal, que nos da sabiduría para vivir, que guarda incluso nuestra salud. Obedecemos la palabra con gusto, con gozo. Obedecemos la palabra sabiendo que Dios es fiel y que lo hace todo, absolutamente todo, con rectitud. ¿Cuál es tu aprecio de la palabra? ¿Cómo tú consideras lo que Dios ha escrito para ti? ¿Cuál es tu primera lectura? La ley de Jehová es perfecta, transforma, convierte el alma. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Nos vamos dando cuenta que ese estado de prosperidad, ese estado de bendición, tiene que ver con tu actitud a la palabra de Dios. Todo el que ama la palabra de Dios puede tener esa bendición. Así es que cuando David descansaba en su tienda, a pesar de los peligros de la persecución, era porque había confiado en las promesas de Dios y las amaba. De igual forma, cuando descansaba en su palacio sin guerra, entonces agradecía a Dios la bendición de poder estar en ese momento sin ninguna circunstancia que le amenazara. Y luego, la otra parte dice, y no hay para ellos tropiezo. Es una promesa extraordinaria o una revelación, un resultado extraordinario de las Escrituras, porque la vida está llena de tropiezos. Pero la palabra que se utiliza para ser traducida por tropiezo, la palabra hebrea miskol, significa no solo tropiezo, sino caída. También se utiliza para describir a aquella persona que se sale de la ruta, se sale del camino. Aquellas personas que aman a Dios, no habrá ninguna situación que le va a hacer que se salga del camino. No va a perder su confianza, no va a perder su fe en medio de ninguna circunstancia. De hecho, hemos aprendido que la fe fortalece al creyente. Hemos aprendido que las tragedias fortalecen a los hijos de Dios. Hemos aprendido que las persecuciones han sido medios de purificación para aquellos que temen a Dios. Sin embargo, la Biblia habla acerca del camino del impío y del camino del que ama a Dios. Proverbios 14:14 dice la Biblia, de sus caminos será hastiado el necio de corazón. En las Escrituras, cuando se habla de necio, en Proverbios sobre todo, se habla del hombre que no cree en Dios, que no confía en Dios. Para esa persona que no confía en Dios se le llama necio. Es un término no despectivo, sino que se pone para o delante de aquel que cree en Dios, que se le llama sabio. Se pone simplemente para comparar el estado de una persona que ama a Dios y que tiene la sabiduría de obedecer a Dios contra aquella persona que no tiene en su corazón a Dios. Esa persona, dice la Biblia, de sus caminos será hastiado. Pero el hombre de bien estará contento del suyo. Noten el contraste. Por un lado está el hombre de bien, por otro lado está el hombre que no ama ni conoce a Dios. Y dice la diferencia. Unos están hastiados y otros están contentos. Quiere decir que unos están en estado de shalom, en paz. Se sienten prósperos, se sienten conformes. Pero el otro está en un estado de hastío. La palabra hastío significa que están hartos, que ya no aguantan más, que no soportan las situaciones. Y el hastío es interesante porque hay gente que está hastiada a pesar de que nada malo les está pasando.
Hay gente que están cansados de vivir a pesar de que tienen una vida buena, aparentemente. Hay personas que han recurrido a quitarse la vida y uno se asombra porque entiende que cómo es posible que teniendo riquezas o teniendo una familia que ante los ojos de la sociedad se ve bien, atente contra la vida. ¿Cómo es posible que haya personas que tengan que recurrir al uso de las drogas, las legales y las ilegales, porque en su vida no hayan significado? Alcohólicos, personas que recurren al alcohol para tratar de encontrar significado a su vida. Otros están hastiados porque a pesar de que han logrado ciertas metas, cuando tienen la meta sienten que aún les falta algo. La vida no les sabe a nada, no tienen propósito, no saben por qué viven ni para qué viven. Y algunos incluso adoptan ciertas filosofías en la vida o se hacen adeptos a ciertos sistemas simplemente porque no saben qué hacer con su vida y tienen que defender algún tema, defender algún asunto para sentirse con significado que al fin y al cabo no le llena. El hombre necio vive una vida de hastío, no disfruta absolutamente nada. Pero el cristiano, dice la Biblia, que está contento. Estamos contentos con mucho, con poco. Estamos contentos con lo que Dios nos ha dado. Estamos contentos con abrigo y con sustento y con la presencia de Dios. Estamos contentos cuando otros se lamentan. La razón es que el amor por la palabra, el amor por las Escrituras, las verdades de las Escrituras, las promesas de las Escrituras, nos hacen tener esperanza. Incluso para el inconverso, Jesús es una roca de tropiezo, una roca de caída. Tropiezan en sus razonamientos. Es escándalo la cruz, es escándalo la enseñanza bíblica. Pero para el creyente, Jesús es todo. Las verdades de Dios me sostienen en todo momento. Y una de las cosas más interesantes es que la palabra me enseña a amar. Y dice la Biblia, el que ama a su hermano, 1 de Juan 2:10, permanece en luz y en él no hay tropiezo. Noten otra vez, y en él no hay caída, no hay tropiezo. Más adelante, otra definición bíblica del amor dice que el amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La actitud de que nos hace, en vez de estar siempre criticando, nos hace tratar de salvar situaciones. En vez de no esperar nada del otro, nos hace esperar que algo ocurra. Nos hace disculpar. Proviene del conocimiento que nos da el amar la palabra de Dios y que nos revela que el amor al prójimo es el segundo más importante mandamiento de todas las Escrituras. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Pero el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Aprendemos también a amar las Escrituras, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Quiere decir que aquellas cosas que la gente llama malo, para nosotros seguirán siendo aliados de nuestra fe y de nuestra esperanza. No hay roca de caída que me haga resbalar. Ni la muerte, ni la vida, ni la persecución, ni la angustia, ninguna cosa creada podrá apartarnos del amor de Cristo. Esto es, no saldremos del camino. Dios nos promete que no dejará para siempre caído al justo. 7 veces cae el justo, dice la Biblia, y 7 veces se levanta. Porque mucha paz abundante, gran paz tienen los que aman tu ley. Y no hay para ellos tropiezo. Todos podemos disfrutar de esa prosperidad, de ese chalón de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Ya hemos visto con claridad lo que este texto nos enseña en forma simple. Tenemos que amar la palabra de Dios. Tenemos que amarla, tenemos que degustarla. ¿Cómo la haremos? Simplemente toma la decisión de que así ocurra. El amor por la palabra es algo
que tú lo logras conquistar con decisión, haciendo de la Biblia tu mejor lectura. En la mañana te levantas, tener el tiempo de leer las Escrituras. Cuando vayas, a donde quiera que vayas, tener el tiempo de leer las Escrituras. Hoy te llevas un texto o pones un libro en audio que sea bíblico. Tenemos que trabajar para amar la palabra de Dios, para que el shalom de Dios, la paz de Dios, el contentamiento de servirle a Dios, la satisfacción de servirle a Dios, sea parte absoluta de tu vida. Y sabrás que no solo tendrás esa paz de Dios, prosperidad de Dios, contentamiento de Dios, gozo de Dios, sino que también estará garantizada que tu vida no tendrá tropiezo. No que no tendrás dificultades, sino que la dificultad no te hará salir del camino, ni te hará perder tu confianza en Dios. Te invitamos a que en esta mañana tomes ya la decisión de amar la palabra de Dios. Y repetimos, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Permítame orar. Dios Todopoderoso, gracias por recordarme tu santa palabra. Oro para que tu Espíritu Santo permita que esta palabra entre en cada corazón de los que nos han oído y que se decidan a amarte. Amar tu palabra es amar tu persona, Jesús, porque tú eres el Verbo. Oro, Padre, para que traiga salvación a cada hogar. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.